Bueno, muy bien, vamos a hablar de este fascinante tema. Esta conferencia fue presentada ahorita en el Simposio de Ciencias Básicas de la Universidad de Caldas y pues básicamente surge de los procesos que he hecho de trabajo tanto en vigilancia como en investigación utilizando técnicas de secuenciación genómica. Cuando yo arranqué la maestría y cuando estábamos antes de la pandemia, conceptualizábamos esto desde la teoría y desde lo que pronto sería algún día como el sueño de lo que podríamos aplicar con estas técnicas. Pues lo cierto es que gracias a la pandemia y a todo lo que ha pasado con implementación de estas técnicas específicas, pues nos ha llevado a darnos cuenta de que esto es una necesidad, de que la era de la secuenciación genómica ha comenzado y ya es una realidad. Y lo vamos a ver entonces en ejemplos concretos. Y una de las cosas que yo les quiero, que espero que les convenza yo con esta charla, que es básicamente el objetivo de la misma, es que ustedes se den cuenta que las técnicas de secuenciación genómica abren una puerta muy interesante para la vigilancia gracias a unas características implícitas que tiene, que las diferencia de todas las otras técnicas de laboratorio, de epidemiología molecular, y que esas ventajas son muy adecuadas para nuestro contexto, incluso para el ahorro de recursos. ¿Sí? Uno pensaría que porque es una tecnología nueva, entonces gastamos más plata. No. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a hablar de dos ejemplos concretos. Normalmente esta charla podría quedar más o menos de 1 hora y media, sino también le metiera la parte de vigilancia de resistencia, que es como también la otra frontera que vamos a empezar a implementar, pero hoy nos vamos a centrar en nuestra pandemia y en tuberculosis, que es el área pues de desempeño mío, no solamente en salud pública, sino en investigación. Entonces, el tema con las técnicas de secuenciación es que cumplen esta misma característica del famoso anillo del Señor de los Anillos, ¿sí? Es que es una técnica que nos permite tener una amplitud de aplicaciones gigantesca que no la tienen otras posibilidades de laboratorio. Me explico. Si nosotros vamos a suponer pues, que aquí hubiera un capo que nos va a subvencionar todo lo que queramos de laboratorio, si fuéramos a montar los laboratorios tradicionales, necesitaríamos un laboratorio complejísimo de parasitología, uno de micología, uno de virología, uno de bacteriología. Pero bueno, con esta técnica es que usted puede tener sus laboratorios básicos, incluso pues un laboratorio de segundo nivel con microbiología básica, y agregándole una pequeña cosita de biología molecular, que es la extracción de ácidos nucleicos, usted perfectamente puede acceder a servicios de secuenciación dependiendo del modelo. Entonces, ¿para qué sirven las técnicas de secuenciación? Para lo que se les ocurra, porque al leer la prueba de paternidad de estos patógenos, pues podemos hacer identificación de microorganismos, podemos hacer análisis de perfiles de resistencia, más con las características que vamos a ver ahorita cuando hablemos de tuberculosis, da una posibilidad no solo de ver lo que está circulando, que ya se conoce, sino también cuando aparezcan nuevos medicamentos, poder revisar cuáles son las variantes que pueden haber en nuestros linajes circulando, en nuestros aislados circulando en la población, que nos permita establecer algunas inferencias importantísimas. Una frontera de las que sigue son análisis de virulencia, poder saber de pronto qué genes están asociados a la invasión de X o Y tejido o a ciertos comportamientos epidemiológicos en términos de transmisibilidad, de patogenicidad, de virulencia. Esta es una de las aplicaciones que, digamos, está un poquito más relegadas porque todavía no hemos logrado llegar a muchas correlaciones clínicas importantes en términos de virulencia igual a tal resultado clínico. Y el abordaje de todos los grupos taxonómicos, y esto es fundamental, muchachos, para el abordaje de las enfermedades emergentes. Yo creo que ese es, yo más adelante que esto esté un poquito más maduro y haya más conexión con el consorcio de vigilancia del INS, creo que esta es una de las cosas que más rápido deberíamos hacer y más rápido deberíamos implementar, y es la posibilidad de hacer diagnóstico agnóstico, ojo con la palabra, cuando tenemos una enfermedad que no sabemos qué carajos es. Esto entonces también tiene unas ventajas implícitas, y es que disminuye el riesgo biológico. Como usted ya está trabajando con ADN, no importa que sea una Burgdorfia pseudomallei o un virus respiratorio letal o una Mycobacterium tuberculosis aerosolizable, nada de esas cosas importa, porque después de que usted achicharra el microorganismo deja de ser peligroso. Solamente necesitaríamos una infraestructura para hacer todos los procesos de todos los grupos taxonómicos. Los datos son imperecederos, o sea, muchas veces pues uno tiene, o bueno, los laboratorios tienen a veces colecciones microbiológicas que son fundamentales, pero pues ustedes saben que a medida que se van haciendo esos repiques y esos nuevos recultivos pues de esas cepas, muchas veces esas cepas se pueden afectar, se pueden morir, van variando genéticamente y se van volviendo menos virulentas, y además pues está como podríamos decir, en el 90% de los casos clínicos, pues uno simplemente queda con la historia clínica, con los resultados del laboratorio, pero muchas veces la información se pierde. Lo bueno y lo bonito de los datos genómicos es que son imperecederos. Y el hecho de que sean imperecederos tiene unas implicaciones muy bonitas desde la transparencia de los datos. Cada vez que yo reporto algo en genómica, tengo que estar seguro que eso es, yo no me puedo inventar nada, porque es que a diferencia de todos los otros estudios, yo no le puedo decir al epidemiólogo, oiga, mándeme toda su hoja de Excel, yo miro a ver si eso que usted iba a decir es cierto.
Entonces eso le agrega unos elementos de transparencia y de posibilidad de repaso de datos muy bonito y muy interesante, y son tecnologías que indudablemente van en precio en descenso. Si yo les estoy hablando de esto acá, pues es evidente de que esto se está volviendo cada vez más asequible. Entonces, el tema que venía emergiendo y que todavía está patente es el tema de la brecha de datos. Los países vienen haciendo aportes masivos a las bases de datos de cualquier dato biológico, de ADN, ARN, proteínas, entre otros tipos de datos y de metadatos clínicos, y estos se han ido agregando en las bases de datos, por ejemplo, del NCBI, que es como el PubMed, pero de datos de ciencias básicas, y esa aglomeración de datos en estas bases de datos, pues hay una sobrerepresentación de los países ricos, y de hecho, pues esa es precisamente una de las cosas interesantes que hemos logrado hacer en tuberculosis, y nosotros nos íbamos quedando atrás en ese proceso de adoptar esas técnicas de secuenciación. Entonces eso tiene varias implicaciones, porque desde el punto de vista de los datos de secuenciación pareciera que Latinoamérica no existe. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal África? Bueno, la ventaja que ha tenido África, entre comillas, es precisamente por sus limitaciones en recursos, pues eso hace que muchas veces los países inviertan en proyectos de secuenciación y de datos, y podríamos decir que algunas naciones africanas mucho más avanzadas en esto que nosotros mismos, siendo que nosotros somos un país, la cola del ratón en la OCDE, pero pues se supone que tenemos un poco más de recursos. Entonces, ¿cuáles son el problema de esta brecha de datos? Primero, los sistemas de predicción, yo creo que eso es una de las cosas que ustedes han visto incluso con escalas epidemiológicas o escalas, perdón, de predicción de riesgo, que uno se las traga derechito y de pronto, por ejemplo, los que trabajan en UCI han visto eso, que uno quisiera como, hombre, qué bueno validar este sistema de predicción, este score acá a nivel local. Entonces, el tema es que muchos temas de cuántas mutaciones hay circulando entre los patógenos, cuáles son las variantes y todo eso, si se sacan de ahí sistemas predictivos, pues no sabemos si eso es válido para nuestro contexto. El otro es que entonces nuestras secuencias y nuestros microorganismos no han sido tenidos en cuenta para el desarrollo de fármacos. Obviamente hay patógenos cuya variabilidad pues no sorprende, entonces pues no es relevante, pero no sabemos si para el desarrollo futuro y para ciertos patógenos emergentes sea muy importante tener esos datos también de nosotros. Lo otro es la eficacia de las pruebas diagnósticas para nuestro contexto, porque obviamente todos los marcadores de eficacia diagnóstica reportados en la literatura, la sensibilidad, la especificidad, pues es para la aplicación de estas técnicas, pero pues por allá en Europa o en Estados Unidos. Y siempre hay un tema de diversidad genética desconocida, y es algo a lo que ya de entrada nos hemos expuesto ante estos primeros esbozos de trabajos. Nos hemos dado cuenta que lo que está aquí no es igual a lo que está allá, y hay algunas variantes no reportadas, hay por lo menos la hipótesis a través de estudios con técnicas un poquito más rudimentarias que la secuenciación, como los MTLs, RFLPs, o por ejemplo los MIR-UNRT en tuberculosis, que han demostrado que probablemente en las poblaciones indígenas acá hay unos linajes no descritos, por ejemplo, de tuberculosis, solo por decir un ejemplo. Entonces, el rollo aquí también es que nos estamos llenando de datos masivos. Estas bases de datos cada vez están más llenas de datos, y muchas veces pues poder hacer inferencias va a ser difícil, porque, y de hecho ese es uno de los retos, uno de los no digamos dificultades, pero de las cosas que nos ha tenido afrancados durante años, es en los ensayos que hemos hecho, pues tratar de demostrar que hemos analizado un número significativo de genomas y de casos, pues para poder uno explorar los diferentes escenarios. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues ustedes chicos, todos son de salud, más o menos 70-80% de ustedes son médicos o tienen relación directa con la clínica, y para que ustedes entiendan por qué esto es una ruptura de paradigma, quiero que hagan de cuenta lo siguiente. Imagínense que usted se va a entrenar en ecografía para urgencias, para hospitalización, y usted no solamente pues entra al curso y entonces va al laboratorio de simulación y le enseñan, y después va y ve 20 pacientes en el CES o en el hospital de Santa Sofía, y entonces te dice, ya, listo, quedé entrenado. Imagínense que usted pudiera entrenarse con todas las ecografías previas realizadas en la última década en el mundo, y que además sus ecografías, las que usted toma y las que usted empieza a hacer en su práctica, van a servir para entrenar a todos aquellos que van a seguir aprendiendo ecografía. De su experiencia clínica, los inmediatamente siguientes, los estudiantes, los nuevos profesionales, los nuevos residentes, los nuevos internos, pueden aprender sus propios datos. Eso solamente desde el punto de vista educativo es una ruptura de paradigma que a mí me parece fantástica, y que no lo tienen ningún otro tipo de datos clínicos, ni de técnica clínica, ni de laboratorio. Entonces, aquí hablamos con esto en el sentido de que los datos de secuenciación son únicos debido a que son imperecederos. Y vamos a poner unos ejemplos concretos. Entonces, lo primero es que al acumularse en las bases de datos, yo utilizando mis herramientas de análisis puedo coger y ir revisando lo que ya está, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, la posibilidad de detectar a través de técnicas de secuenciación la resistencia a piracinamida en el año 2015, antes de un estudio clave que salió en la revista Nature,
nos daba las posibilidades de tener un rendimiento diagnóstico de sensibilidad del 67 y de especificidad del 70%. Malo, muy malo, ¿cierto? Pero es que esos datos no se pierden, se va acumulando datos y se fueron caracterizando cada vez más mutaciones, y cuando ya sale este gran estudio que les menciono ahorita de Nature, que ya logra tener un catálogo casi completo de las mutaciones del gen PNSA, ya se logra subir ya a unas características ya de uso clínico de una sensibilidad del 91% y una especificidad del 96%. Entonces esto ya nos ofrece de entrada ese elemento sorpresa de estos datos, y es que a medida que se van acumulando datos y se va acumulando información, nuestras técnicas predictivas van aumentando en el tiempo. Sí, es como que, sí, porque todos los ecografistas del mundo usan ecografía, la sensibilidad y especificidad de todos mejoran el tiempo. Dígame qué técnica diagnóstica tiene esas posibilidades, ¿sí? Entonces, ese hecho de que los datos estén ahí guardados y que cualquiera puede acceder, eso da un patrón de transparencia impresionante, permite siempre ir haciendo análisis retrospectivo sobre lo que ya tenemos, permite el entrenamiento de las nuevas generaciones de bioinformáticos y analistas, y pues obviamente estos datos a futuro van a permitir especialmente el establecimiento de hipótesis. Eso es un tema epistemológico bien profundo, que es el uso del Big Data, ya no para comprobar lo que yo hipotetizo, sino para que a través de las relaciones de los datos yo pueda incluso plantear nuevas hipótesis que no hubiera habido ninguna forma de plantearlas si no hubiera sido mediante el uso de estos datos. Y la siguiente frontera, que es la aplicación de técnicas de Machine Learning o inteligencia artificial. Entonces, la idea o la promesa entonces de esto es tener una característica de los laboratorios de diagnóstico de enfermedades infecciosas en nuestra región y de la información epidemiológica, tanto de la información que tenemos a nivel de población como los brotes, la investigación de brotes, que ahorita precisamente lo vimos con Santi, como vieron ustedes que les mencionó cogemos estas muestras y las enviamos a un laboratorio central para que nos diga, por ejemplo, por Whole Genome Sequence qué carajos está pasando allí. Se hacen entonces todos los procesos de laboratorio tradicionales, no hay que hacer nada extraño, y ya se viene entonces a la parte de secuenciación genómica. Esa parte de secuenciación, aquí es como la diferencia del modelo, puedo ver un modelo local de secuenciación, yo me compro mi secuenciador, lo monto en el laboratorio, me entreno y hago todo ese proceso acá. Y lo otro es el planteamiento que nosotros tenemos, que para empezar es mejor hacer un proceso o un modelo descentralizado de secuenciación, pero con uso periférico de la información. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese modelo. De hecho, tenemos muchas ganas de analizar desde el punto de vista de los modelos económicos de coste-eficacia, es decir, cuál es la real opción para la implementación. Y esto entonces, que ya lo que vamos a ver qué carajos pasa con eso de secuenciación, va a permitir entonces hacer una serie de inferencias clínicas que van a permitir hacer acciones en salud pública y acciones idealmente ya en el tratamiento individual de los pacientes. Indudablemente vamos a arrancar primero por información en salud pública y por aplicaciones en salud pública. Ya va a ser un poquito más difícil o se va a demorar un poquito más de tiempo ya hacer las aplicaciones de estas técnicas a la cabecera del paciente. Entonces, pues hay muchas plataformas de secuenciación. Aquí les estoy mostrando tres, las más comunes. Acá tenemos los secuenciadores Illumina, que van desde estas plataformas para laboratorios gigantescos, que son los HiSeq. Este es, por ejemplo, el laboratorio que tiene la Universidad Nacional, el secuenciador del Instituto Nacional de Salud. Pero hay otras plataformas un poco más pequeñas, como el MiSeq, que es el que tiene, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira. En ese secuenciador podríamos, por ejemplo, correr entre 15 y 30 bacterias por corrida, dependiendo del tamaño del genoma. Tenemos además el secuenciador, que es como la nueva frontera de secuenciación, que es los secuenciadores PacBio, ya eso también fue adquirido por Illumina, que permite secuenciación de secuencias largas, ¿sí? De lecturas largas. Ahorita vamos a ver qué carajos es eso. Y uno muy interesante, que es yo creo que el que ha revolucionado el uso de la secuenciación en los países pobres, que es esto que ustedes están viendo acá. Esto es el Minion, ¿sí? Tiene además un nombrecito todo curioso. Es del tamaño de un celular, como lo pueden ver, y estos fueron los secuenciadores que se desplegaron en el campo durante la crisis del ébola en el año 2014, y que permitió los análisis genómicos in situ, en la selva, ya en la selva donde estaban los micos y los murciélagos. Allá se pudo hacer el análisis a través de conexiones de internet satelitales, se iba casi que produciendo los datos de lecturas en tiempo real. Entonces realmente tenemos muchas técnicas, no es como solamente un aparato, y pues esto obviamente se puede ajustar a las necesidades. Los MiSeq y los PacBio pueden tener un costo entre $20,000 y $70,000, son aparatos costosos, y por eso es que nosotros por acá, pues yo en lo personal no me animaba a chuzar a la universidad para que adquiramos un aparato de estos, mientras que el Minion, que ya había algunas experiencias acá hasta en el SENA, la Universidad Católica adquirió un par de Minions y hizo un par de ensayos de tuberculosis. Esta es como una de las formas más asequibles pues, de poder arrancar. Y uno muy interesante, pero todavía yo no he visto que esto como que haya despegado, es el que se planteaba ser el secuenciador del hospital, el ISEQ, ¿cierto? Este permite analizar de 2 a 5 muestras por corrida, y probablemente si se demuestra que es costo efectivo, muy probablemente en 10 años estemos hablando de que Santa Sofía es el hospitalito, pues todos tienen su secuenciador, y ya pues con el bioinformático se hace ya pues como todo el análisis. Entonces tenemos dos formas de hacer este proceso, uno gomelo y uno tradicional no tan gomelo. El gomelo, que es la nueva frontera y que yo creo que en unos años vamos a estar ahí, pero va a ser harto y va a ser difícil, son todos los sistemas de secuenciación basados
no uso de cultivos o cultivo independientes. Esto es la berraquera, porque usted lo que hace es que coge la muestra del paciente directa, el esputo del paciente, la sangre del paciente, las heces del paciente, el líquido cefalorraquídeo del paciente, una muestra de charco, una muestra de fluido de un medicamento intravenoso o de alguno de las soluciones de desinfección, ¿sí? Se hace entonces un procesamiento de extracción, y aquí es donde este es el paso, digamos, que sí tenemos que, indudablemente vamos a tener que invertir, y ojalá todos los laboratorios se metan por ese lado, que es poder pasar de tener una muestra biológica a tener ácidos nucleicos de alta calidad, el tema de la extracción. Entonces, lo que se hace en este proceso, que es el uso independiente de cultivo, es que yo hago una secuenciación metagenómica. ¿Qué nos estamos refiriendo con eso? A que secuenciamos todo el ADN que hay ahí, todo el ADN. ¿Qué ADN de humano? Eso queda secuenciado. ¿Qué ADN de estafilococo coagulasa negativo contaminante de la piel? Eso queda secuenciado. Entonces se hace la preparación de librerías. Les explico brevemente qué es eso. Se hace el proceso de secuenciación. Ese proceso puede demorar de unas horas a un par de días. Y ya se va a tener entonces unos archivos computacionales, unos archivos de texto, las lecturas, así las letricas del ADN, A, C, T, G, como en un archivo de texto que uno abre en Word. Y ya entonces lo que se va a hacer es todos los procesos ya que hacemos los bioinformáticos, que es toda la parte de filtraje, preprocesamiento, para decir, estas son las lecturas de todo eso que secuenciamos, estas son las lecturas de alta calidad, y ahí ya arranca ya todo el proceso en la Matrix, que es todo lo que hacemos en bioinformática. Lo que hacemos acá, cuando estamos en Playa Baja, que es probablemente las técnicas que vamos a necesitar hacer en la mayoría de veces, es partir de cultivos puros. Ahí entonces vamos a sacar ese ADN, se hacen entonces los procesos de secuenciación y se van a obtener una gran cantidad de lecturas por cada uno de los grupos taxonómicos que uno esté analizando. Entonces, si era un cultivo puro de Staphylococcus aureus, vamos a tener una gran cantidad de ADN de estafilo, y esto nos va a permitir entonces poder hacer unas inferencias mucho más precisas, debido a que vamos a tener unas altísimas calidades de lecturas. Noten ustedes que cuando ya tenemos las lecturas preprocesadas, aquí tenemos un popurrí taxonómico, lo que vamos a hablar de ADN humano, el virus que estoy buscando, la bacteria comensal de la piel, mientras que aquí ya estamos hablando de que tenemos un 99, de 95 para arriba por ciento de lecturas solamente del grupo taxonómico de interés que queremos abordar, ¿sí? Entonces, este es el futuro, pero es costoso y hay unas técnicas de enriquecimiento en biología molecular complicadas. Yo creo que todavía nos vamos a demorar unos años. Entonces, uno podría dar una sola como clase todo esto de secuenciación, pero a mí me gusta explicarlo bien sencillo para coquitos, para poder saber un poquito qué es eso. Entonces, les había hablado ahorita que de preparación de librerías y lecturas. ¿Qué es eso? Yo tengo un ADN que para una bacteria, mi bacteria en tuberculosis tiene 4 millones de pares de bases, el genoma de COVID tiene 30.000 pares de bases, el humano tiene 3.200 millones de pares de bases. Ningún secuenciador me coge esa hebra como si fuera pues una cinta de texto, ¿sí? Ininterrumpida, y entonces lee toda esa biblioteca completa de una sola corrida. Eso no ocurre. O sea, ningún secuenciador es capaz de hacerte eso. ¿Por qué? Porque cuando arranca el proceso de secuenciación de cualquier hebra de ADN, las primeras bases o letras que se secuencian, la calidad es impresionante y perfecta, pero a medida que va avanzando el secuenciador, se va disminuyendo la calidad de esas lecturas hasta que incluso ya se pueden tener tantos errores que usted no sabe si esa A o esa C o esa T que usted llamó realmente es lo que hay en ese genoma o es simplemente un artefacto de error. Entonces, por eso es que tenemos diferentes técnicas de secuenciación de lecturas largas o lecturas cortas. Lo que nosotros más utilizamos acá, con lo que hemos utilizado, por ejemplo, en tuberculosis, son lecturas cortas. ¿Qué son lecturas cortas? Yo cojo el ADN del cultivo Mycobacterium tuberculosis, lo parto como con un machete para que sean pedacitos del mismo tamaño, son pedacitos que quedan de 150 pares de bases, ¿sí? O sea, 150 letricas pegadas, y todo ese material de toda esa gran cantidad de ADN va a quedar dividido en pequeños pedacitos de 150 pares de bases, y lo que hace uno en la preparación de las librerías y la secuenciación es convertir esas cadenitas de ADN pegajoso biológico en cadenas de información de ceros y unos que yo puedo leer en el computador. Entonces, una vez yo obtengo las lecturas, esas lecturas, y yo ya sé lo que estoy buscando, o sea, por ejemplo, yo sé que estoy trabajando con tuberculosis o estoy trabajando con Staphylococcus aureus, yo lo que hago es que me meto allá al GenBank, allá al PubMed de los genomas, me bajo el genoma de referencia, y sobre ese genoma de referencia me pongo a jugar Tetris. ¿Qué es jugar Tetris? A través de unos algoritmos computacionales, voy cogiendo cada una de estas lecturas de 150 letricas y busco, bueno, yo no, eso lo hace el computador, si no sería imposible. Lo que hace el computador es que busca dónde esos 150 pares de bases van a quedar pegados de ese genoma de referencia. Entonces, lo interesante, como yo hice una partición aleatoria en lecturas de 150 pares, ahí van a haber unas lecturas que van a ser consecutivas, pero van a haber otras que se solapan. Entonces, esto me va a permitir hacer precisamente este alineamiento de las diferentes secuencias sobre la referencia, y de ahí van a salir los dos elementos más importantes de calidad que uno como médico, como jefe o como bacteriólogo tiene que saber. Que el resto de otras cosas complicadas nos interesan a otros, los bioinformáticos, pero el clínico tiene que saber cómo fue el cubrimiento, cómo fue la profundidad. Entonces, ¿qué es el cubrimiento? El cubrimiento, ¿sí?, es del genoma de referencia, qué porcentaje de ese genoma quedó cubierto por al menos 10 lecturas, ¿sí?
Lo ideal para yo poder decir una secuenciación genómica completa es que ese porcentaje de cobertura sea de más del 98%, 98-99%, yo sé que leí el genoma completo. Y yo sé que en cada uno de los pedacitos del genoma va a haber algo de cobertura. Entonces, ¿qué es la profundidad de cobertura? Miren que aquí esto se da en porcentaje, mientras que la profundidad se da en X. ¿Qué es X? Que si yo me paro acá en este punto del genoma, en esta A, por ejemplo, yo veo que aquí hay una lectura, dos lecturas, tres lecturas. Quiere decir que en esta parte del genoma logramos tener 3X. Mientras que si me vengo a esta parte de acá, tengo una lectura, dos lecturas, tres lecturas, cuatro lecturas, cinco lecturas. Quiere decir que aquí hay 5S. ¿Qué es lo bueno e interesante? Que cuando hago un buen proceso de secuenciación, no voy a tener una, dos, tres, cuatro lecturas, sino que voy a tener de 75 a 150, 200 o más lecturas, dependiendo de las aplicaciones que queramos. ¿Por qué les digo yo esto? Porque como yo ya hice un preprocesamiento de esas lecturas y las limpié y las dejé de alta calidad, la posibilidad de que si aquí me dice A, no sea A, sino que sea un error de secuenciación aleatorio, es de 1 en 1000. 1 en 1000. Y acuérdense que nosotros, ¿cuál es el error estadístico que nosotros manejamos para todo lo de ciencias sociales y ciencias biológicas? Un error del 5%. Entonces miren que ya estamos hablando de un criterio de calidad mucho más estringente que lo que vemos en el laboratorio clínico. Y además de eso, de que la posibilidad de que esa letra se equivoque sea 1 en 1000, yo estoy multiplicando eso por el número de profundidad que yo tenga. Entonces, si yo tengo una secuenciación muy buena de 75X, quiere decir que estoy, cuando yo digo que hay una A y esa A estoy diciendo, y la repito 75 veces, multipliquen la posibilidad de que eso sea un error de aleatorio o un error de secuenciación. Entonces, esto nos demuestra que bien utilizadas estas técnicas tienen una confiabilidad desde lo analítico bien interesante. ¿Listo? Entonces, a lo que yo les decía, vamos a tener de 75 a 150, a 250 y hay una probabilidad de 1 en 1000, entonces pues realmente es muy bueno lo que logramos hacer ahí desde el punto de vista. Entonces ya, ¿cómo es el proceso? Esto es lo que ocurre en el laboratorio húmedo. Todo lo que hablamos, que la muestra, que el cultivo, que sacar el ADN, que meter eso en el secuenciador. Y después del secuenciador obtenemos esto. Entonces los datos crudos, las secuencias, tenemos aquí lo que yo les había mencionado. Arrancamos con unos puntajes de calidad elevadísimos y a medida que la secuencia se va volviendo más larga, ya vamos en área roja donde hay más errores. Entonces lo que hacemos es preprocesar y limpiar esas secuencias. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir entonces después? Yo ya tengo archivos computacionales. ¿Cuánto pesa un archivo computacional, muchachos? Lo que pesa, no sé, una película Cuevana, una película porno. 200 megas, 300 megas, 400 megas. Eso es lo que pesa la información de cada paciente o de cada bacteria o bueno, etcétera. Entonces lo que hacemos es que hacemos ese mapeo de esas lecturas y después vamos a buscar las mutaciones, que es lo más importante allí. ¿Sí? Todo este proceso lo hacemos para buscar cuáles son los cambios que hay con respecto al genoma de referencia y buscar en esos genes, por eso viene pues la parte importantísima de la anotación para poder hacer por lo menos tres cosas. Uno, tenemos las variantes, que son las mutaciones de un solo nucleótido, los indels, o sea, las inserciones o deleciones. Con eso podemos hacer un perfil de resistencia, que aquí precisamente tenemos una Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver ya hecho por nosotros. Y además podemos hacer la genotipificación, saber quién le pegó la bacteria a quién, y eso es muy valioso. Y no hay ninguna técnica de genotipificación que se acerque remotamente a la resolución que tiene la secuenciación genómica completa. Cuando podamos meter secuenciación genómica completa, todo eso que MTLS, que RFLPs, que Mirus, BNRT, todo eso se va a la historia de la medicina, ya eso queda completamente obsoleto. Entonces ahora vamos a ver dos aplicaciones, la parte local, la parte central, con base en dos aplicaciones distintas, ¿sí? Una, vamos a hablar de la centralización. Cuando hablamos de centralización es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Salud. Nosotros como Salud Pública, eso le tocó hacerlo pues a Santi muchas veces, él veía pues un microorganismo que cumplía, veía un paciente desde la vigilancia de COVID que cumplía ciertas características, se mandaba la muestra al Laboratorio de Salud Pública, el Laboratorio de Salud Pública hacía la RT-PCR, si la RT-PCR daba una carga viral elevada, se enviaba vía correo al Instituto Nacional de Salud ese material genético para que el INS hiciera centralizado el análisis de esas secuencias en el secuenciador de allá y finalmente ellos reportaran pues lo que ocurre. El otro ejemplo que vamos a tener es lo que estamos haciendo local, que es un modelo central descentralizado, que lo que hacemos es, nos olvidamos del secuenciador, a mí no me importa pipetear y que los controles de calidad y que pagar un biólogo molecular, págale el salario para que esté en el laboratorio, no nada, yo simplemente miro al mejor postor, quién es el que me ofrece la mejor secuenciación a mejor precio, yo mando el ADN allá, el ARN allá, ya corremos, mandaba a Hong Kong, a Inglaterra, a Estados Unidos, eso no pasa nada, en 15 días tenemos resultados, y lo que sí hacemos a nivel local es el análisis de la secuencia, porque con este modelo, es precisamente lo que quiero explorar, podríamos tener laboratorio de secuenciación en Quibdó Chocó, en la Guajira, en la Amazonía, solo necesitaríamos recursos computacionales básicos y es más o menos lo que queremos mirar. Entonces, la parte de pronto de la secuenciación a nivel local disminuye los requisitos de infraestructura, podemos analizar, podemos cuadrar las rutinas de análisis, así como ustedes en epidemiología hacen que vamos a hacer aquí el test de estudio y en cambio aquí hacemos el chi cuadrado y cogemos estos datos y los pasamos a R y en R les hacemos tal limpieza, eso es lo que nosotros hablamos de pipeline o de secuencias de análisis.
lo ajustamos completamente a nuestras necesidades, y al hecho de que nosotros estemos revisando la información y se analice a nivel local, que es como, digamos, la diferencia grande que yo tengo con el Instituto Nacional de Salud de procesos sobrecentralizados, es que permite la toma de decisiones a nivel regional. Y esto además aumenta entonces el pool de equipos entrenados en genómica, lo que permite un apoyo. O sea, si el Instituto Nacional, alguien tiene una bomba molotov y entonces se quema el servidor y se quema el secuenciador, nos quedamos entonces sin secuenciación genómica en Colombia. Cuando usted tiene un modelo descentralizado, usted tiene equipos que se pueden apoyar pues, de forma eficaz. Entonces vamos a arrancar primero con la vigilancia centralizada de COVID. Esto es una cosa a nivel nacional, pero por ahí les voy a mostrar algunas aplicacioncitas chéveres que hemos hecho acá. Entonces, lo primero es que hay dos cosas. Yo vigilo lo que no sé que existe y yo vigilo lo que sé que existe, ¿cierto? Pues lo que sé que existe es SARS, pero por ejemplo, ¿qué pasaría, muchachos, si nosotros estamos acá y entonces se reporta a ver, les pongo un ejemplo dramático. En La Dorada, pacientes que cuidan vacas, pues personas que están así pues, en trabajos agropecuarios, empiezan a presentar una enfermedad febril exantemática con dificultad respiratoria. Los primeros 2 quedan allá en La Dorada, uno se muere. Después aparecen 3 casos nuevos, los mandan ya aquí a Manizales, acá llegan entonces a la UCI de Santa Sofía, les hacen FilmArray, cultivos, pruebas antigénicas de todo y todo sale negativo. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Sí? Ya tenemos 3, 4 pacientes, ya se empieza. Así empezó lo de Wuhan, muchachos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos a través de las técnicas de secuenciación analizar eso. Entonces estos 2 papers, pues claves, cuando salió esto, yo recuerdo mucho cuando leí estos 2 papers que dijo que nos cojan confesados, porque aquí ya quedaba súper claro que había transmisión comunitaria. Y lo traigo a colación porque es que esa gente se enfrentó a ese caso hipotético que yo les puse de labrados. Tienen unos casos nuevos de una enfermedad desconocida, con unas características comunes entre los casos. ¿Qué carajos hago con eso? Entonces, el tema aquí es que necesitamos una técnica de secuenciación que nos permita poder evaluar cosas que no hay allí. ¿Por qué? Porque todo este es el árbol de cosas que se hacen en microbiología, desde las tinciones de Gram, los cultivos, pura microbiología del siglo XVIII, después ya las PCR, microbiología del siglo XX. Pero ¿cuál es el problema de todas estas técnicas? Del cultivo, del maconqui para gram negativos, de la agar sangre para gram positivos, de la PCR para tal bicho, es que está sesgada por diseño. O sea, yo busco lo que mis primers o mi medio de cultivo o mi técnica antigénica me dicta. Hay una tecnología y entonces insumo para cada técnica y para cada cosa, y obviamente pues como estamos manejando a veces el patógeno pues todavía vivo o activo, en el caso de los virus pues hay un riesgo aquí inherente de bioseguridad. Entonces aquí es donde necesitaríamos una cosa que se llama la metagenómica agnóstica, ¿sí? Eso nos permitiría mirar escenarios donde se han agotado todos los otros medios diagnósticos. Lo que habla un paciente joven, previamente sano, que muere de una neumonía fulminante, y todas las pruebas diagnósticas para patógenos respiratorios salen negativos. Un brote de una enfermedad infecciosa en animales de producción, con todos los cultivos PCR y pruebas de antígeno negativo, entonces el ICA se altera, o un conglomerado de casos de paciente con enfermedad febril de alta mortalidad sin diagnóstico claro. En este momento nosotros no tenemos cómo abordar de esto a nivel local. En el eje cafetero no hay cómo abordarlo. Dependemos de que el CDC venga, de que la OMS mande sus funcionarios, de que el Instituto Nacional despliegue sus equipos. Centralización, y obviamente yo no estoy muy de acuerdo con esto porque si hubiera habido esa centralización tan excesiva, no se hubieran podido tener las secuencias de Wuhan en tiempo récord. Entonces, ¿qué es lo que se hace con lo de metagenómica? Lo que hablamos ahorita de secuenciación independiente de cultivo. Se cogen todas las muestras de ese paciente, se hace una secuenciación agnóstica, o sea, se secuencia lo que hay ahí, no se utilizan primers de que para bacteria, que para virus, no, yo hago secuenciación de ADN, hago secuenciación de ARN, y ya entonces incluso puedo sacar qué es lo del hospedero, ¿sí? ¿Qué es lo del hospedero? ¿Qué grupos taxonómicos tengo? Entonces, pues yo sé que hay un virus que se encuentra muy fácilmente en el pulmón, lo descarto, levaduras que hay en pulmón, chao, las descarto, las células epiteliales humanas, chao, descarto, y me voy quedando con unas secuencias que son estas en rojo que nadie sabe qué son. Muchachos, así descubrieron SARS, con esta misma técnica que estamos viendo, ¿sí? Esto incluso, esto es un artículo pues que muy interesante, el que se quiera meter por este lado se lo recomiendo en Nature Reviews Genetics, donde mostraban cómo miren el Minion acá, sí, yo tengo un computadorcito chimbo como el que ustedes tienen en la casa, tenemos un secuenciador Minion barato con una conexión satelital y yo podría montar un puesto de vigilancia genómica en la mitad de la selva amazónica, ¿sí? Y esto entonces pues permitiría hacer el despliegue de unidades de respuesta ante un brote emergente que se podrían entonces desplegar casi que en cualquier parte del país. Este artículo que publicamos esta semana, bueno, la semana pasada, el 29 de octubre, con un grupo de académicos de todo el continente haciendo el llamado precisamente ante la reemergencia de la fiebre amarilla en el continente, específicamente, bueno, ya los brotes de Brasil son bien conocidos, pero específicamente en Venezuela. En Venezuela se nos hace este tema de dónde emergen las enfermedades y dónde es más peligroso que reemerjan o que emerjan. ¿Se acuerdan que lo hablamos con ébola? Cuando hablábamos de criterios y apenas estábamos en la parte de definiciones, hacíamos hincapié en que el brote del ébola realmente fue una cosa muy brava porque se presentó en una zona fronteriza con imposibilidad absoluta de control y vigilancia. Esto es más o menos lo que está pasando en Venezuela en este momento con el resurgimiento de los casos de fiebre amarilla. Ustedes saben que la salud pública es precaria. Y este es el tipo, esto es uno de mis aportes en esta revisión, es el hecho de que tenemos unos retos microbiológicos emergentes y reemergentes a futuro
y deberíamos empezar a establecer redes, especialmente entre países, para que permitan el despliegue. Cuando hay un brote, ya sabemos que es fiebre amarilla, bueno, ¿por qué no mandamos hasta este grupo o esta fuerza de tarea que se pare a donde hay los casos de fiebre amarilla, haga bioprospección en micos, por ejemplo, coja a los pacientes y trate de aislar el genoma del virus de fiebre amarilla, tratando de imitar este proceso de secuenciación agnóstica que se puede hacer entonces este proceso? Miren que esto fue lo que pasó precisamente con COVID. Este es el artículo pues, ya histórico del paciente del 26 de diciembre del 2019 y que permitió la publicación el 7 de enero del 2020 de la secuencia a la que nos hemos pegado todos para hacer la vigilancia, y esa secuencia publicada el 7 de enero fue que permitió a Oxford sacar la vacuna, a Pfizer, a Moderna empezar a trabajar. El 15 de febrero ya estaban trabajando en la vacuna y pues ya oyeron ustedes cómo nos beneficiamos de eso. Entonces queda para la historia de ese paciente del 26 de diciembre y que cuenta pues en este artículo de opinión, cuentan los dos investigadores encargados de esto, esta secuencia, la MN número, esto quedó en el GenBank y ese es el genoma de referencia que nosotros utilizamos. Esto, de hecho, pues también permitió establecer el posible origen del virus SARS y su relación con los mercados húmedos. Tenemos dos linajes fuertemente relacionados y además permitió encontrar habíamos hablado del tema de las quimeras, del tema de las recombinaciones. Se pudo encontrar, miren ustedes, acá tenemos el SARS-CoV-2, tenemos los virus, coronavirus de murciélagos del sur de la China, tenemos el coronavirus del pangolín y vemos estos aminoácidos claves en la proteína S. Este es todo el genoma de SARS. Hacia aquí está la proteína S, que ustedes saben que es la más importante. Están estas dos unidades, aquí está la RBD. Precisamente por eso se están haciendo ya más pruebas que dicen anticuerpos, inmunoglobulina G contra la región RBD de la proteína S, porque esta región fue la que arrancó la pandemia, ¿sí? Parece que un coronavirus de murciélago con estos mismos aminoácidos claves que permiten la interacción con la proteína AC humana, se juntó además con esto que ustedes están viendo aquí, que es un sitio de clivaje polibásico basado en furina, que alguna vez lo hemos mencionado, que se relacionaba con pandemias, con influenza, con otras. Y esto precisamente ocurrió por procesos de recombinación. Este es un artículo que sacó el doctor Peter Daszak con su equipo de EcoHealth Alliance el 25 de agosto de 2021, donde mostró diferentes coronavirus de ratones con ese sitio de clivaje. Entonces hubo una recombinación indudablemente. En la naturaleza, ahora si el virus salió del laboratorio o del mercado de Wuhan, pues ya no nos vamos a meter en las especulaciones geopolíticas y de sombrero de aluminio, pero lo cierto es que la naturaleza puede estar haciendo todo esto y la única forma de vigilar estos eventos emergentes es a través de secuenciación. No hay otra forma de poder abordar este tipo de amenazas. Y lo cierto es que esas secuencias que arrancaron, estos son una serie de casos que salen en Lancet, eso que ustedes están viendo acá es todo el genoma completo. En esos primeros casos de por allá de Wuhan, de principios del 2020, las únicas mutaciones que había en todo el genoma eran estas que ustedes están viendo acá. O sea, por ejemplo, el Wuhan 3, el genoma era igualito al genoma de referencia, igualito, ¿sí? No había ni una sola mutación. Este tenía por aquí una mutación, este tenía por aquí unas mutaciones probablemente en la proteína S. Entonces el virus era tan parecido que era como un sapito saltando entre piedras sin ningún problema de que los humanos le ofrecieran ningún reto desde el punto de vista de presión selectiva para cambiar. El virus apenas ha venido a ir mutando gracias también a la introducción de vacunas y a la gran cantidad de personas contagiadas a nivel del globo. Entonces, por ejemplo, una mutación que apareció, que es esta mutación en la posición 614 de la proteína S, y ahí hubo un cambio bioquímico, ese cambio bioquímico de la secuencia de aminoácidos. Miren ustedes esto, teníamos la secuencia original, la de 614, este es un ejemplo pues, de un estudio epidemiológico de los primeros que se hizo al inicio de la pandemia, allá pues ya estaban secuenciando desde el inicio, y vemos como en este condado del estado de Washington, vemos cómo se vio la predominancia, aparece esa mutación, todavía no hay dominancia, y vemos cómo se va tomando esa mutación, ya la G614 se va tomando el mundo básicamente, ¿sí? Y ahí es donde sale el linaje B1, y de ahí es donde va a salir entonces el concepto de los linajes de interés y linaje de preocupación. En este estudio en Nature se demostró que esa nueva variante era mucho más eficiente en su replicación en las células epiteliales, luego aumentaba la carga viral aumenta la transmisibilidad, ¿sí? Entonces, de este concepto, de esas mutaciones que se van acumulando y de cómo van cambiando la posibilidad de transmisión de estos virus, ahí es donde entonces aparecen las variantes, ¿sí? Dentro de las variantes, aparece entonces esta variante en Colombia, fue detectada por primera vez en la costa, que es de nuestros amigos del grupo de secuenciación genómica y de vigilancia de allá del Instituto Nacional de Salud, en cabeza de la doctora Catherine Layton. Se hizo entonces la caracterización de ese linaje inicial que era B1621, pero que ahora ya lo conocemos como la famosa variante MU, que fue entonces descrita en enero del 2021 en Colombia y que ha sido la que más ha predominado de acuerdo entonces a los estudios de genómica que se han hecho acá, ¿sí? Nosotros entonces hacemos parte de la red de secuenciación genómica, nos hemos dirigido más a investigación que simplemente pues hacer los reportes. Nosotros hacemos algunas validaciones y nos dedicamos también pues a la parte de investigación. Ya les voy a mostrar en qué punto específico, y esto es precisamente lo que vemos de los procesos de vigilancia que hacen nuestros colegas en la red.
Se ve cómo había unos linajes ancestrales, inmediatamente empiezan a ganar terreno esos virus mutados con esas mutaciones en la proteína S. El primer estudio probabilístico que se hizo en la ciudad, se hizo en Colombia, se hizo en abril 15 a junio 15, se cogieron más o menos unas 1000 secuencias. Y este era el tema. Hasta a ese momento en la vigilancia lo que se hacía era hacer por criterio. Usted llegó a Estados Unidos y está tosiendo, mandamos a secuenciar. Usted se murió de SARS, mandamos a secuenciar. Usted está asociado a un conglomerado de casos de más de 70 casos, mandamos a secuenciar. Usted es personal de salud y se infectó, mandamos a secuenciar. Usted se vacunó y le dio COVID, mandamos a secuenciar. Entonces, con esos criterios empezó a tener más o menos una idea de que había, y ya en el estudio probabilístico ya se podía hablar de cuál era la frecuencia relativa de cada uno de estos virus en nuestro país. Miren ustedes lo interesante, cómo la geografía y la genética van teniendo sentido. La variante gamma, la variante brasilera, empezó a predominar en el sur del país, básicamente todos los casos de Amazonía, ustedes saben lo fea que fue la pandemia en Amazonía, fue allí pues más que todo relacionado con esta variante gamma, y vamos viendo ya cómo a nivel del país va empezando a aparecer la variante Mu, ¿sí? La variante colombiana. Miren que en la costa donde emergió la cuna de la variante Mu es la costa. Miren ustedes como el 100% casi de las, y ustedes saben, los brotes en Atlántico al inicio de la pandemia fueron tremendos. Y nosotros aquí, todos gomelos en el eje cafetero, pues teníamos ya un popurrí de variantes, incluyendo como vamos a ver, la variante inglesa. Miren ustedes, acá tenemos Quindío, Caldas y Risaralda, y vean ustedes que la barra amarilla, tanto Risaralda como Caldas tienen la barra amarilla más grande de todo el país, porque miren que el resto del país, la mayoría de los departamentos tenían mucho Mu, otros departamentos tenían mucho Gamma, variante brasilera, y nosotros éramos los raros que teníamos la variante Alfa. Esto se correlaciona con la realidad epidemiológica. Miren ustedes cómo partimos de secuencias, vamos por mutaciones y ya estamos llegando a la patria y a la epidemiología local, ¿sí? Entonces, lo más interesante es que la variante británica entra por Caldas. El primer reporte, eso le tocó a Santi, cuando me llama el chino, ya tenemos alfa acá. En ese momento, la variante de preocupación con más transmisibilidad era la variante alfa, que apareció por primera vez en Kent, en el Reino Unido. Y esta variante, cuando se siembra por primera vez en un departamento, es más probable que el pico que ocurra en ese sitio va a ser por esa variante. Por eso, lo mejor que nos puede pasar con Delta es que Delta se siembre lo más tardía posible. En este caso, sí nos fue bien en términos de suerte. En la variante británica no, porque se sembró primero, vamos a verle el impacto del brote. Pero en la variante Delta, que es altamente contagiosa, nosotros hemos sido uno de los departamentos que más tardecito se sembró. Y hay que recordar que justo en estas fechas, miren, abril 17, después nos venimos a mayo 28, empiezan todos los procesos de paro nacional, ¿sí? Yo sé que aquí todos, la mayoría somos de universidad pública, Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, pero lo cierto es que los procesos de aglomeración le ayudaron a la pandemia. Miremos la curva epidemiológica. Este es el dashboard desarrollado por Telesalud y por el Grupo de Resistencia Antibiótica. Aquí está Juan David Salazar, que en esta semana, la próxima, les va a hablar de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto fue también en colaboración con la Dirección Territorial y la Universidad de Manizales. Esto permitía entonces a todos los médicos y a personal de salud pública analizar en tiempo real la ocupación de UCI y otros marcadores importantes. Miren ustedes el efecto de ese pico. Tuvimos entonces el inicio, miren ustedes esta escalada en la ocupación de UCI por pacientes COVID. Vemos cómo supuestamente ese pico iba a bajar, arrancan aquí todos los procesos de protesta y se ve entonces este repico hasta donde se alcanzó en la mitad de junio, el punto más cruento de la pandemia, donde tuvimos 5 días de 100% de ocupación de cuidado intensivo. No se llegó pues a ver los pacientes pues tirados muertos en la calle como ocurrió en otras zonas, pero de todos modos fue lo más devastador que vimos de la pandemia aquí en nuestro departamento. Esto entonces, curiosamente, las muestras del probabilístico salen precisamente de justo este brote. Entonces nosotros las muestras que mandamos al probabilístico, que fueron entre abril y junio, son justo las muestras que evidenciaron que aquí teníamos una gran circulación de la variante alfa de forma predominante. Esta imagen que ustedes están viendo acá, pues que ustedes son mis estudiantes, no noto ningún problema en revelar la identidad del paciente índice de esto que pasó. Esto que ustedes están viendo aquí es una reunión de grama. Aquí están todos, por aquí está Santi Loaiza, aquí estoy yo, quien les habla, aquí está mi novia, ¿sí? Todos estos de gris estaban vacunados, ¿cierto? Todos vacunados, doble dosis de Sinovac, doble dosis de Pfizer, ¿sí? Esto es el 5 de junio, 5 o 4 de junio de este año. Y nosotros estábamos acá, no voy a decir en qué restaurante, y mi novia y yo empezamos como, oye, estamos como malucos. Ella le da muchas migrañas y me decía, Sebas, tengo un dolor de cabeza al berraco. A mí como que la panza me empezó a sonar. Dejamos el waffle con helado, y el waffle con helado todos le metieron la cuchara, todos estos presentes. Nosotros por la noche ya teníamos fiebre, anosmia, tos, ¿sí? Indudablemente entonces teníamos COVID, ¿sí? Entonces empezar a llamar a cada uno chino, de pronto le pegué el COVID, pilas, bueno. Felizmente aquí todos estos vacunados, y a los 4 o 5 que se les hicieron prueba, ninguno resultó infectado, ni siquiera de forma sintomática, demostrando precisamente la efectividad de las vacunas. Pero esto se pone muy interesante, pónganle cuidado, ¿sí? Yo voy a ser el paciente naranjita, y no voy a ser la paciente blanca. Miren ustedes, esto es el 6 de junio, este fue este evento de transmisión, ¿sí? Yo me contagio, los dos exhibimos síntomas, Ángela y yo, casi que de forma simultánea, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta de que
ustedes saben que pues yo, mi mayor cantidad de trabajo es trabajo en casa, pues por lo que soy más bien es analista de datos, entonces pues yo realmente no salía sino a sacar el perro a miar. Entonces, la única fuente de contagio posible fue Ángela. Ella también es estudiante de medicina, ella es ya estudiante de medicina último año internado, y ella entonces estaba relacionada con un conglomerado de casos de un hospital de un nosocomio, ¿sí? Ojo con esto. ¿Y por qué se volvió esto una alerta epidemiológica? ¿Por qué nos llamó mucho la atención? Porque, ojo pues con esto, con casi que el mismo patrón de contagio, en abril 25, nosotros dos nos enfermamos casi que con 2 o 3 días de diferencia. Primero Ángela y luego yo. ¿Qué fue lo que pasó allá? Ella estaba relacionada con un conglomerado de casos de una institución. Ella era muy de malas porque ella llegaba a una rotación de internado y ¡puf! Había brote de COVID. Entonces, ella estaba relacionada con muy buen análisis epidemiológico de todas las cadenas de contagio. Ella se contagia de una paciente de 23 años, llega a la casa, me contagia a mí, y justo empezamos los síntomas 10 días después de mi primera dosis de Pfizer. Entonces, miren ustedes, el contexto epidemiológico que tenemos acá, tenemos dos profesionales de la salud con 2 eventos de COVID con menos de mes y medio de diferencia, se llama una reinfección temprana, con 2 eventos sintomáticos, con todos los fierros, con anosmia, con el dolor de cabeza, con todos, con toda la vaina. Y aquí es donde viene lo interesante. Se hicieron entonces las pruebas de PCR. En las pruebas que se nos hicieron de PCR, mi PCR resultó con una carga viral elevada, o sea que era susceptible de mandar a secuenciación. Y cuando con Santi, con nuestro equipo de salud pública, de laboratorio de salud pública, se revisó el histórico de muestras, porque todas esas muestras y contramuestras se guardan durante 3 meses, precisamente para mirar quién cumple criterios y se manda a secuenciar, se descubrió que la paciente que le transmitió el COVID a Ángela tenía una carga viral muy elevada, ¿sí? Tenía una carga viral elevada, y eso entonces le hacía susceptible de mandar a secuenciar, ¿sí? Entonces teníamos mi secuencia, ¿sí? Para enviar al Instituto Nacional de Salud, y además teníamos la secuencia del paciente donde nos contagiamos con un mes de diferencia. Nosotros no somos inmunodeprimidos, no tenemos VIH, no tomamos medicamentos, yo no tengo cáncer, no me han trasplantado, aparentemente soy sano, entonces pues la única posible explicación era que yo tuve una reinfección temprana por 2 variantes. Pues muy bien, descubrimos que este conglomerado de casos fue por la variante colombiana, por la variante MU, y se logró hacer o establecer de que mi segundo evento de COVID con mes y medio de diferencia fue con la variante gamma. Miren, muchachos, esta aplicación así como muy chistosa y pues muy curiosa, aplicando la epidemiología, aplicando lo que hemos visto del análisis de brotes, de cuando uno ve algo que no le cuadra a uno, inmediatamente tratar de definir qué puede estar pasando allí y cómo las técnicas de secuenciación nos permiten hacer este tipo de inferencias. Según hasta donde hemos visto en la literatura, es el primer caso en el mundo de reinfección mu-gamma, y en este momento pues estamos trabajando en este paper para presentarlo en Emerging Infectious Disease el próximo mes. Ya viene entonces el segundo probabilístico y ya vamos viendo cómo Delta va ganando confianza, ya corresponde en este momento al 16% de las muestras en el probabilístico, pero ya está subiendo al 67% de todos los linajes. Miren, vamos viendo esos procesos evolutivos, vieron cómo el linaje inicial se fue extinguiendo, después el B1, después Mu, Gamma, y ahorita vamos viendo cómo Delta, y es muy bonito porque es que estamos viendo la evolución de un patógeno, la historia natural y evolutiva de un patógeno delante de nuestros ojos, ¿sí? Eso no tiene precedentes. Nunca habíamos podido hacer este tipo de cosas y lo estamos viendo pues en información aquí en Colombia. Vemos cómo el eje cafetero otra vez es diferente, hay más compromiso de Delta acá, particularmente por Antioquia. Miren que Antioquia tiene el mayor porcentaje, tiene uno de los mayores porcentajes, con una estadística significativa que tiene unos 400 genomas analizados y tiene la mayor cantidad de Delta en el país. Nosotros ya tenemos los primeros reportes de Delta, ya incluso salió esta noticia que salió hace ya 2 semanitas de los 2 primeros casos de la variante Delta en Manizales. Hemos tenido pues todas las reuniones con los tomadores de decisiones para poder establecer muy bien cuáles son las implicaciones de la presencia de la variante Delta y que se tomen entonces las decisiones. ¿Qué nos queda entonces del uso de secuenciación genómica con SARS-CoV-2? Entender la distribución de las variantes para la planeación de medidas de mitigación, especialmente con variantes de preocupación. Permite hacer inferencias imposibles de realizar desde otras metodologías, como el caso de reinfección temprana que les mencioné. Demuestra de forma contundente cómo el comportamiento de las enfermedades infecciosas es diferente en cada región y cómo lo demuestra entonces ese comportamiento de Mu y Delta. Este miércoles salió en un estudio en el New England Journal of Medicine, un estudio que demuestra que Mu tiene un parecido grande a Beta, la variante surafricana, y es que son algunas de las variantes con mayor capacidad de evasión de la respuesta inmune, lo cual probablemente explica ese comportamiento Mu Delta tan interesante que ha habido en Colombia. Y además establece las bases para una red de vigilancia mediante secuenciación que pueda ser extendida a otros patógenos. Ese realmente, muchachos, mi interés de pertenecer a la red es precisamente tratar de aprovechar todo esto que ya hemos montado y tratar de llevarlo a la aplicación de la secuenciación genómica, pero para tuberculosis. Que si no hubiera habido pandemia, yo le hubiera apostado todos los caballos a que esta tenía que ser la primera aplicación. Algunos tienen experiencia con tuberculosis, lo que se hacía antes era que se partía de una muestra, se hacía la microscopía, el GeneXpert, se hacía cultivo pareado sólido y líquido. De este cultivo entonces se hacía el antibiograma, se hace a través pues, de este aparato, el BACTEC MIGIT, y además pues, con otras técnicas, y esos son pura microbiología dependiente de cultivo, y esto se puede tardar hasta 12 semanas en tener un
un perfil completo de susceptibilidad a los diferentes medicamentos. Esto es lo que hace pues que sea una dificultad grande en todos los procesos pues de análisis de datos y de toma de decisiones con tuberculosis. Entonces, hay algunas incertidumbres, algunas cosas a tener allí presentes, y es el hecho de que nos estamos encontrando con una realidad epidemiológica muy diferente. Ya tenemos la resolución 227, que nos da unas nuevas herramientas mucho más potentes para el diagnóstico, como son las pruebas moleculares. El despliegue, ustedes no saben lo difícil que ha sido de que los laboratorios, de que las EPS por lo menos le hagan la PCR al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, un caso, un paciente de 35 años, migrante venezolano, tuvo un antecedente, está en la cárcel central de Caracas 2 años. Ustedes saben que las cárceles hay mucha tuberculosis. Es un paciente que viene con tos hemoctódica, fiebre, sudoración, vive además en una situación de hacinamiento. Se le hace entonces el BK y el expert demuestra una resistencia a rifampicina y sale positivo para Mycobacterium tuberculosis. Se le toma la segunda muestra que se envía para cultivo, sigue siendo, el BK pues no muestra nada. Queda pendiente entonces el cultivo que se demora de 2 a 8 semanas y se envían pues todas las muestras. En este momento, ¿qué sabemos de este paciente solamente? Hay una altísima probabilidad preprueba de que haya una tuberculosis MDR. Tenemos por ahora la resistencia a rifampicina, pero no tenemos todavía noción de resistencia a isoniazida. No hay ninguna técnica ni de sensibilidad estándar ni de secuenciación que nos permita ver la resistencia a piracinamida. O sea que a pesar del uso de la 227 y de tener todos los recursos, estamos a ciegas, ¿sí? Entonces, este caso altamente sospechoso, ¿qué incertidumbres tenemos con él? No sabemos si es resistencia a piracinamida, no sabemos si es una TBMDR que evoluciona en ese paciente o fue adquirida, o sea, se la pegó a alguien que ya tenía una TBMDR. No sabemos cómo estarían entonces si hay genes de resistencia a segunda línea con muchas mutaciones. No sabemos si tenemos marcadores de resistencia cruzada a medicamentos de segunda línea. Por ejemplo, hay algunas mutaciones de isoniazida que dan resistencia a tionamida. Y no sabemos cuál es el linaje circulando. Miren la importancia de los linajes en COVID. Y ahorita en tuberculosis esto es absolutamente importante, porque si yo le digo a usted como funcionario de salud pública, pilas que esto es un linaje no 4, sino un linaje 2 Beijing-like, esto implica lo siguiente: 30% de riesgo de tuberculosis MDR, mayor tasa de mutación, o sea, mayor tasa de mutación, mayor riesgo de resistencia intratratamiento y un 10% de riesgo elevado con respecto a otros linajes de hacer tuberculosis extrapulmonares. Entonces, pues, como tenemos lo que yo les decía, uno siempre decía, eso por allá, los de Oxford y todo eso, hacen mucha secuenciación y eso ha demostrado que es la berraquera y todo eso. Entonces, pues, ya habían estudios por todos lados del mundo analizando desde 100 genomas hasta 3000 genomas y nos mostraban que realmente esta era la técnica del futuro. En este estudio de Sofner, publicado en la revista Lancet en el año 2019, nos muestra cómo incluso la discordancia entre las pruebas fenotípicas tradicionales y los antibiogramas basados en Whole Genome Sequence demuestra no solamente el hecho de que hay mejor sensibilidad y especificidad con el uso de las técnicas de secuenciación, sino que además la discordancia se asocia generalmente con la posibilidad de mortalidad, como lo dice la interpretación del estudio. Entonces ya va quedando una cosa clara, y es que de este estudio pues, del 2019, que deberíamos ir mirando, ya no va a seguir haciendo antibiogramas tradicionales en tuberculosis, sino mejor más bien hacer técnicas de secuenciación. Cuando yo estaba arrancando la maestría, este es un artículo antes del de Sofner, de Mateo Siñol, investigador de Suiza, de los más importantes en genómica, y él lo que hizo fue utilizar la técnica de secuenciación para vigilancia de Mycobacterium tuberculosis de resistencia, pero en países endémicos, ¿sí? En platanales como Colombia. Entonces, él lo que hizo fue analizar países como Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Pakistán, Filipinas, Sudáfrica, Ucrania. No hubo ningún país aquí latinoamericano en ese estudio, y tratar de demostrar si hay una buena correlación entre los resultados de secuenciación genómica y las pruebas fenotípicas, ¿sí? Como ustedes ven, la sombrita azul siempre está pegada a la sombrita roja. Se ve entonces, quitando algunos medicamentos que de pronto no hay, o en algunos países, perdón, que no hubo tanta correlación, en la vasta mayoría de los casos lo que nos decía la prueba fenotípica no lo corroboraba muy bien el genoma. Cuando yo vi esto, nosotros en ese momento estábamos haciendo un estudio de Candida analizando marcadores de resistencia en genoma. Yo hablé con mi equipo de trabajo y dijimos, nos vamos a meter por acá. O sea, si esto salió en Bangladesh y si esto salió en Pakistán, va la madre, pero eso lo vamos a hacer en Manizales. Entonces, de estos resultados, justo a los meses de esto sale este estudio pagado por Bill Gates, del Cryptid Consortium, donde se analizaron 10.000 genomas de todo el globo y se logró tener, miren ustedes, los resultados hablan por sí mismos. Miren ustedes la sensibilidad, especificidad para análisis de medicamentos y valores predictivos, bueno, en algunos no muy óptimos, pero en la mayoría muy buenos. La comparación entre entre medicamentos de primera línea, la susceptibilidad fue muy adecuada. En el editorial que acompañó este gran paper nos habla entonces de que la predicción de pansusceptibilidad a través de la secuenciación genómica completa cumple los criterios de la OMS para poder hablar de estándares de sensibilidad y especificidad, que esta debería ser entonces la prueba de laboratorio. Entonces, de ahí salió nuestra pregunta de investigación: ¿cuál es el modelo operativo de análisis bioinformático para la vigilancia de Mycobacterium tuberculosis en el departamento de Caldas?
Entonces, lo primero que nosotros dijimos es, olvidémonos del secuenciador, estrategia de secuenciación afuera, vamos a mandar a secuenciar al que nos secuencia barato y bonito, y lo que vamos a hacer es que vamos a coger esas secuencias y las vamos a analizar. Eso que ustedes están viendo ahí es de donde yo les estoy dando la clase. Este es el laboratorio de secuenciación genómica de Gram, es un computador bastante potente, hicimos la inversión pues con alguna plática que teníamos ahí en la empresa para montar este servidorcito. Ahí también obviamente jugamos Doom Eternal y jugamos Call of Duty, ¿cierto? Pero pues con esto nos hemos podido apoyar para hacer todos los análisis bioinformáticos y más que todo porque ya se están pudiendo hacer a través de entornos de Windows. No tenemos la necesidad pues de utilizar máquinas, por ejemplo, dedicadas en Linux. Simplemente esto es una frontera interesante que se va a abrir con Windows 11, donde el Linux ya es simplemente una aplicación que uno hable como si fuera Paint. Ustedes me dicen como, ay, tan gomelo el profe, ese computador tan bueno. Muchachos, vea, este computador a precio de hoy vale lo mismo que un fotómetro, que sirve para hacer lisas chimbos, una centrífuga, laboratorio que no tenga centrífuga no lo habilitan, o incluso una incubadora básica, no una incubadora gomela de CO2 con cambios de temperatura, no, una incubadora, una estufa pues para 30 grados para poder hacer crecer un estafillo. Entonces no me vengan a decir que las técnicas de secuenciación son costosas. Si alguien subvenciona el costo de mandar a secuenciar, un genoma va a tener un costo entre 300.000 y 1.000.000 de pesos. Si alguien cubre desde vigilancia ese costo de secuenciación, montar el computador es lo mismo que cualquier aparato de laboratorio básico. Entonces, ya después de que teníamos el computador, incluso pues esto lo empezamos a hacer en unos aparatos mucho más convencionales, aparatos de computación como uno encontraría en una casa con 16 de RAM y 500 de disco duro, fue ya tratar de implementar una rutina de análisis que se ajustara a nuestras necesidades y empezar a probar con datos de otras partes. ¿Qué les hablé yo de secuenciación? Que cuando uno se apropia de estas técnicas, lo que empieza a hacer es unos procesos muy bacanos de poder analizar muestras de otro lado, validar estudios y analizar además ya después los datos propios. Entonces arrancamos por este estudio publicado en la revista de Scientific Reports de Nature, donde estaban algunos de estos investigadores que les he mencionado yo, donde se hizo este análisis de una rutina de análisis de un pipeline, además asociado a la mejor base de datos de resistencia a tuberculosis, que unía entonces todos estos grupos o todas estas, herramientas de análisis bioinformáticos y permitía la curación con una base de datos que se llama el ResectDB. ¿Cuál era el problema? Miren lo que pedía de computación, 100 gigas de RAM, eso ya es prohibitivo, ¿sí? Bueno, yo tengo 128, pero es en este momento que ya engañamos el computador. En el momento en que arrancamos nosotros con este proceso, teníamos nomás 16 gigas de RAM, entonces no podíamos aplicar ese estudio de Nature aquí en Manizales, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue tratar de analizar todas esas herramientas y planteamos un pipeline igualito al VP con unas modificaciones propias para nosotros poder hacer los análisis. Lo desarrollamos entre mi máster Jedi en secuenciación, que es el doctor Carlos Maldonado, y yo. Lo desarrollamos en el contexto pues, de la maestría. Hicimos entonces ya el protocolo, está en protocolos.io, cualquier persona puede utilizar nuestro pipeline con full soporte, y se hace entonces todo el proceso que vimos, que el control de calidad, que el mapeo, que la llamada de las variantes, y finalmente pues ya el análisis de la resistencia. Esto es como aparece pues el pipeline para uso público, está allí publicado en protocols.io. Además me permitió a mí perder la virginidad en términos de desarrollo informático. En GitHub tenemos este desarrollo, es un pequeño script, pues nada complejo, que nos permite automatizar, es 20 líneas de código, que me permite a mí automatizar los procesos. Les explico, a mí me dicen, la empresa de secuenciación me dice, doctor Sebastián, sus 30 genomas ya están ahí en este drive, bájelos. Lo que se demore la descarga, yo bajo la descarga, y montar el análisis para que arranque y corra, me demora 15 minutos. Y más o menos un análisis de unos 100 genomas se demora de un día para otro, 24 horas. O sea que nosotros podíamos responder perfectamente con todos los análisis genómicos del país que se pidan de tuberculosis, se podrían hacer acá en este computador, se podrían hacer de forma semanal. Entonces lo que hicimos fue tratar de coger todo ese menú de secuencias de tuberculosis y empezarnos a entrenar. Entonces ya hicimos los análisis de secuencias de todo el VP, o sea que replicamos a profundidad el estudio de Nature, utilizamos una muestra chiquita de 115 genomas, pues cómo íbamos a analizar los 10.000 del Cryptic. Además analizamos algunos genomas de alto interés en este estudio que se centró también publicado en Nature Genetics de secuencias MDR y XDR. Y para empezar ya también a hablar a forma local, pues empezamos a hacer entonces los análisis de algunas muestras de este dataset de Madrazo Moya, publicado en la revista Plus One en el año 2019. Entonces, miren que nosotros hemos ido adquiriendo datos, hacemos secuenciación, vamos generando, entonces, no es como que, ay, nos llegaron las muestras de Calde y no tenemos experiencia, no, ya tenemos más o menos unos 400 genomas analizados. Entonces, ahora sí, patos al agua, ¿qué vamos a hacer entonces con nuestros genomas? Miren ustedes las calidades, al uno mandar a secuenciar afuera, ¿cuál es la ventaja? Los genomas son perfectos, porque eso es gente que está secuenciando miles de genomas a la semana. En cambio, uno aquí que se compró su secuenciador y entonces que pipeteé mal y la cagué y me cagué en la librería de 15 millones de pesos, no, ¿cierto? Entonces, lo bueno es mandar a secuenciar afuera. Tenemos unos criterios de calidad óptimos, como sería para estas publicaciones que hemos hablado en New England y Nature. Tenemos una baja contaminación por secuencias, 98% de pureza de secuencias de Mycobacterium tuberculosis,
con una profundidad de más de 60x, ¿sí? Ya ustedes saben que es el tema de profundidad, y con una cobertura siempre por encima del 97%, o sea, nuestros genomas son de muy alta calidad. Y miren, vemos este caso clínico, ¿sí? Esto es un casito clínico, es la primera muestra de tuberculosis MDR de un genoma detectado en Caldas, de un paciente del 2016, de ese que vieron el antidiagrama que vieron por allá, que se demoraba 12 semanas. Aquí vemos entonces todos los genes de interés de primera línea, ¿sí? Altambutol, isoniazida, rifampicina, piracinamida. Miren la gran importancia de esto. O sea, lo que me dice el secuenciador viene hasta acá, me dice qué mutaciones hay. Lo que hacemos ya nosotros desde la parte clínica, la interpretación, es mirar la IQ ratio, los p-valor y la interpretación a través de la base de datos del ReSeq-TB. Y después, además, utilizamos la base de datos de la OMS, clasificación de variantes, y podemos decir si hay una variante asociada o no a resistencia. Aquí tenemos entonces, de todas esas mutaciones detectadas, tenemos mutaciones asociadas a etambutol, mutaciones asociadas a isoniazida y 2 mutaciones asociadas a rifampicina en la región de determinación de resistencia, lo cual nos configura una TB-MDR. Pero miren ustedes esto. Miren el valor de la genómica. Primero, sabemos que este es un linaje 4, o sea que no es un linaje Virgin-like, no hay que hacer una alerta epidemiológica. Segundo, tiene estas 2 mutaciones en etambutol y isoniazida, en el gen EMB y en el gen CAG, que cuando yo tengo estas 2 mutaciones quiere decir que es un linaje altamente relacionado con MDR y que probablemente, como viene acompañado de algunas mutaciones compensatorias, como son mutaciones en el gen RPOC, quiere decir que esta Mycobacterium tuberculosis no evolucionó su resistencia durante la infección del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien le pegó una tuberculosis resistente a este paciente y ya ustedes, los que han hecho salud pública, piensen en las implicaciones de eso. Ya con esta información yo tengo que ir a la comunidad a tratar de pescar dónde está de pronto circulando esa tuberculosis MDR. Además, encontramos que, a pesar de que hemos encontrado mutaciones en los genes relacionados con piracinamida, no encontramos mutaciones en el gen PNSA, por lo tanto, podemos utilizar piracinamida en este paciente. Eso tiene una amplia importancia en términos de clínica. ¿Por qué? Porque la piracinamida se me mete muy bien a esos sitios de granulomas ácidos donde no entra la rifampicina y isoniazida. Entonces voy a poder hacer un tratamiento MDR acompañado, además, de la piracinamida, lo cual me aumenta significativamente las posibilidades de éxito de este tratamiento. Qué pena que lo interrumpa, quisiera preguntarle, no quede claro cómo podemos saber que en efecto no hubo desarrollo de resistencia en el paciente y se sabe pues que fue pegado de otro paciente. Vea, pues, muy bien esa pregunta, Álvaro. Vale, pues cuidado. Cuando Mycobacterium tuberculosis se expone a medicamentos y desarrolla resistencia, necesariamente tiene un costo. Yo no sé si ustedes vieron esa película 127 días, creo que es, sí, creo que 127 días, de un huevón que se mete allá a unas cuevas en Estados Unidos y le cae una piedra y le coge el brazo, y él, para poder sobrevivir, se corta el brazo y logra salir vivo de ahí. Yo no sé si ustedes vieron esa película. Para Mycobacterium tuberculosis, si logra sobrevivir inicialmente a un medicamento, eso tiene un costo en términos de adaptación biológica. ¿Por qué? Porque miren que los genes que se relacionan con resistencia a rifampicina son genes esenciales para la bacteria. Ese gen RPOE, ese gen lo que hace es hacer la polimerasa que se encarga de hacer la transcripción del ARN mensajero. O sea, si usted muta ese gen, se jode. Entonces, esas mutaciones del gen RPOE, necesariamente hacen que la bacteria quede chueca, como coja, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que si yo tengo un paciente que tiene resistencia a rifampicina y solamente tiene mutaciones en el gen RPOE, uno dice, esta bacteria pudo haber evolucionado en este paciente. Pero ¿qué vemos en esto? Cuando las bacterias van sobreviviendo y van logrando hacer generación tras generación, ir estando en ese paciente, lo que hacen es un fenómeno muy interesante que se llaman mutaciones compensatorias. Son mutaciones en otros genes que no es el blanco del medicamento, que lo que hacen es compensar esa cojera molecular que le quedó a la bacteria por la evolución de la resistencia. Esos genes de compensación, generalmente, cuando hablamos de rifampicina, serían los genes RPOC. Entonces, aquí, como ven ustedes en el perfil de resistencia, tenemos mutaciones en el RPOE acompañado de una mutación en el RPOC. Esa mutación en el RPOC muy probablemente compensa, ¿sí? Compensa ese daño que hubo en el RPOE, y eso nos habla de que, ojo con el detalle, de que esta bacteria lleva viva siendo resistente por lo menos 10 años. Y eso nos dice a ciencia cierta que muy probablemente este paciente recibió esa tuberculosis porque, mirando los datos clínicos, y por eso es la importancia de no ver el genoma aparte, ni tampoco de la clínica aparte, este era un paciente con una TB de no. O sea, no era un retratamiento, no fue que tuvo una tuberculosis hace 10 años, se le trató y volvió otra vez a aparecer, no, era un contagio absolutamente de no. ¿Te queda claro, Álvaro, esa parte? Sí, la verdad parece como de otro mundo. Eso significa que uno pudiera tener a ciencia cierta clasificaciones adecuadas de reinfecciones. Correcto, y de poder analizar mucho mejor brotes en la comunidad de hospitalarios. Hermano, con esto podemos detectar hasta pacientes que tienen 3 micobacterias dentro del cuerpo. Podemos hacer análisis de heteroresistencia. Yo configuro el análisis de genoma, lo configuro para que piense que Mycobacterium tuberculosis es no un genoma haploide, sino diploide, y usted puede ver incluso las variaciones en porcentajes de variantes. Realmente esto es revolucionario. Y piensa, tú que trabajas en UCI, piensa, por ejemplo, estas mismas técnicas en estafilo, en pseudomonas, en acinetobacter. O sea, realmente esto es el futuro. O sea, a mí no me cabe duda de eso.
Entonces, bueno, ya incluso hemos, porque pues yo les estoy mostrando a ustedes porque son epidemiólogos y porque son gomosos, pero yo le muestro la tabla de Excel a Diego Sánchez, a los infectólogos, a la doctora Natalia, se vomitan, ¿cierto? Yo necesito que esto parezca una tomografía. Entonces, hemos hecho un trabajo muy interesante con nuestro diseñador en Gram, basándonos en unos papers donde se hizo una cosa que se llama diseño basado en la evidencia. Lo que hicimos fue simplemente pues adaptar estos conceptos de diseño para los informes. Cuando ya por fin, digamos, esto ya está y se puede utilizar en la clínica, esto sería lo que recibiría, por ejemplo, el doctor Álvaro o lo que recibiría alguno de nuestros especialistas, toda la información clínica correlacionada, los antecedentes, toda la parte de los apoyos diagnósticos, cómo salieron las imágenes, todas las pruebas diagnósticas y finalmente acompañado el análisis genómico, donde yo aquí digamos la interpretación clínica, qué es lo que pasa, las implicaciones, el linaje, esto dónde vino, es viejo, es nuevo, etcétera. Y aquí vemos el perfil de resistencia a todos los medicamentos. En este momento, en Colombia, no hay ninguna forma de hacer un perfil completo de resistencia a bedaquilina, a linezolida, clofazimina, cicloserina, a paz, a amicacina, no hay forma. Lo máximo que te dicen los análisis de resistencia de segunda línea, si hay resistencia a quinolona, si hay resistencia a inyectables, y paré de contar. Entonces, pasando ya, porque estos eran datos retrospectivos de una colección microbiológica, ya tratamos de hacer un poquito un análisis más prospectivo, planteamos este trabajo con la Universidad Católica y la Universidad de Manizales, tuvimos un presupuesto de más o menos unos 60 millones de pesos, precisamente para analizar ya en una muestra en piloto de vigilancia departamental, cogimos el Hospital San Marcos y arrancamos entonces a coger todas las que salieran cultivadas en ese momento. Eso fue al inicio de la pandemia, en el año 2020, fueron 13 casos de tuberculosis en la población de Chinchiná, y de esos 13 casos se logró cultivar 6 cultivos. Eso se hizo en la Universidad Católica, y esos cultivos se mandaron a secuenciar en Novogene, nos mandaron entonces las secuencias, hicimos todo el análisis, y finalmente entonces pudimos explorar cómo era el uso de esto. No encontramos ninguna secuencia resistente. Hay que tener en cuenta que en Colombia, en Manizales y en Caldas, la frecuencia de resistencia es menos del 2%, entonces estamos hablando de lo que circula normalmente. No encontramos perfil de resistencia, pero el uso de estas técnicas de secuenciación con una estrategia de mandar a secuenciar, pero hacer los análisis locales, utilizando un desarrollo propio que es este pipeline, nos permitió hacer esta publicación que salió ahorita el 7 de octubre en la revista PLOS ONE Q1, que es una de las revistas, pues ustedes saben, estas de las buenas, y nos permitió entonces tener esta ya primera publicación sobre lo que hemos logrado. Está la información clínica, me encantaría, muchachos, que leyeran el artículo y además nos hicieran críticas. Y ahí entonces, además, miren lo interesante, encontramos ya mutaciones relacionadas, por ejemplo, a la bedaquilina, al delamanid o al PAS, que son medicamentos de segunda línea, y algunas de estas mutaciones no son reportadas en el ReSeq-TB. Miren la importancia, uno no puede decir, ay, no, pero es que la información de acá se parece mucho. No, nuestros genomas son diferentes a los de Rusia, a los de Ucrania, a los de África. Necesitamos seguir secuenciando para poder saber cuál es la diversidad genómica que tenemos acá y poder empezar a hacer inferencias ya propias desde nuestro contexto. Todas son linaje 4, no encontramos pues ningún Beijing-like, felizmente, altamente relacionadas, lo que nos demuestra que hay cadenas de contagio allí en Chinchiná circulando de forma pues usual. Ya entonces esto nos permitió subir al GenBank, acuérdense dónde estaba la secuencia de COVID, pues ya tenemos el primer set de datos de Mycobacterium tuberculosis derivados de vigilancia, un set de datos de altísima calidad que puede ser descargado por cualquiera. O sea, alguien de México baja el set de datos y me puede decir ese paper de PLOS es falso por y eso es lo chévere de la genómica, la transparencia absoluta en los resultados. ¿Cuáles son entonces las conclusiones? Muchachos, la genómica llegó para quedarse. Es importante explorar diferentes modelos de implementación que sean costo efectivos y ajustados a las necesidades de contexto. Eso es algo que vamos a explorar con el doctor David Castaño en un modelo de costo-eficacia de diferentes escenarios, a ver qué nos da mejor. Y la implementación de un modelo con secuenciación externa puede ser la ruta para iniciar el uso de secuenciación genómica. Yo lo que le plantearía a Chocó, a Guajira, a UPS es, hagan este modelo nuestro. Entrenen a alguien en bioinformática que no necesariamente tiene que hacer la parte de bolear código, sino simplemente de poder interpretar los datos. Se monta un sistema muy sencillo, se manda a secuenciar afuera, pero la información debe llegar al funcionario de salud pública, o si no, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Porque ese es uno de los conceptos básicos de vigilancia. Y listo, muchachos, eso es lo que les quería hablar. Yo sé que esto es un tema, pues, que no ustedes no es operativo y propio, pues, para el posgrado, pero tenía muchas ganas también, me picaba muchísimo, pues, de compartirles un poco lo que ha sido mi proceso de investigación y como en vigilancia utilizando estas técnicas genómicas. Muchachos, no sé, tema, hay una lectura, no, pues no todo es, pues no nos va a poner a leer de COVID, tuberculosis, dentro de nuestros libros de texto, especialmente del libro del 2016 de Broker, hay un capítulo de 5 paginitas sobre epidemiología molecular. Precisamente coge un caso de tuberculosis diciendo, mire, si utilizamos estas técnicas viejas de genotipificación, no podemos resolver este brote, usamos secuenciación y nos fijamos quién le pegó la tuberculosis a quién. Ese me encantaría que lo leyeran, para que ustedes ya vayan viendo en contexto cómo se utilizan los datos de epidemiología molecular por secuenciación en la vigilancia epidemiológica. ¿Listo?